Bueno, muy buenos días. En esta ocasión vamos a hablar sobre momentos, pero lo que corresponde a tres dimensiones. ¿Quién les habla? Nuevamente la ingeniera Noemí Bustacara. Como decíamos, vamos primero a empezar con unos conceptos, recordar algunos conceptos precisamente de lo que definimos momentos. Entonces decimos que el momento de una fuerza respecto a un punto o respecto a un eje es una medida de la tendencia de la fuerza a hacer girar el cuerpo alrededor de un punto o un eje. Casi siempre lo llamamos torque, pero ya veíamos que no necesariamente puede ser un torque, sino que puede ser un momento flector o otro tipo de momentos que quizás tenemos que analizar, sobre todo acá en ingeniería mecánica. Dices entonces que el momento va a ser un vector y por lo tanto va a tener magnitud, dirección y sentido. Y va a ser el producto vectorial o producto cruz entre un vector radio y un vector fuerza. Es importante también recordar que el momento no es al ser un producto vectorial, no va a ser conmutable, es decir, no es lo mismo R cruz F que F cruz R. ¿Por qué? Porque físicamente no es lo mismo, por ejemplo, si vamos manejando girar la cabrilla hacia la derecha que hacia la izquierda. Puede que utilice la misma fuerza, pero el efecto físico va a ser totalmente contrario. Ahora, ¿qué pasa también, digamos, en el momento? Pues resulta que, como decíamos, el momento sale de un producto vectorial a un producto cruz. De allí la importancia de que el ingeniero conozca muy bien la parte de cálculo vectorial, análisis vectorial, para este tipo de ejercicios, ya que para nosotros como ingenieros esta información y este producto vectorial es muy relevante, ya que nos va a ayudar a determinar momentos torsores y flectores y nos va a ayudar a diseñar más adelante diferentes elementos como cigüeñales, elementos de transmisión, engranes, columnas y vigas, entre otros. Pero esto pues lo van a ver más adelante en pues de pronto cursos un poco más avanzados a precisamente este de estática. Y además vamos a recordar entonces eh, qué era lo que veíamos en cálculo vectorial. No, digamos que en esta oportunidad pues no nos vamos a centrar mucho en la temática del producto cruz, como de pronto la definición, de dónde sale, pero vamos a recordar un poco los conceptos. Recordemos entonces que el producto vectorial, decíamos que si llevábamos un vector B en este caso hacia un vector U, ¿sí? Ustedes hacen el ejercicio allá, ¿qué pasará? Pues nos tendremos que desplazar un ángulo o tendremos que, tiene que haber un ángulo entre esos dos vectores, en este caso lo hemos denotado como teta, y observamos que estamos rodeando este vector R, que será el resultante. Y decimos que si lo rodeamos en sentido antihorario, es decir, contrario a las manecillas del reloj, va a ser positivo para nosotros. Y otra cosa importante que debemos recordar es que este vector R será perpendicular al plano que está formando V. Será perpendicular en el plano que está contenido U y V. Ahora, ¿qué pasa si va al contrario? Es decir, ¿qué pasa si U va hacia V en esta oportunidad? Pues resulta que así tengamos el mismo ángulo, el efecto físico va a ser diferente porque no tendremos un R positivo sino un R negativo, que está indicando que está girando en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto será negativo. Ya con eso, entonces, recordando la regla de la mano derecha, vamos a seguir recordando algo por acá. Entonces, nosotros normalmente vamos a trabajar los ejes de esta manera. El eje X acá en el horizontal, el eje Y en el vertical y el eje Z como se muestra saliendo en esta oportunidad de la pantalla. Y como siempre, pues tenemos nuestros vectores unitarios Y, J y K acompañando respectivamente a X, Y y Z. Ahora, ¿qué vamos a recordar por acá? Vamos a recordar que si gira en sentido antihorario será positivo el giro, pero que si por el contrario gira en sentido horario será negativo. Entonces miremos, ¿qué pasa si usted lleva un vector Y hacia un vector J? ¿Qué pasa si llevo este vector Y hacia J? Entonces tomen su mano, hacen el ejercicio y observarán que nos va a dar un eje, o más bien nos va a dar un vector en el eje K positivo en esa oportunidad. ¿Y qué pasa si tomo J hacia acá? Mírenlo, si tomo J y lo llevo acá, me va a dar un vector que es perpendicular al plano que estoy, digamos, conteniendo Y y Z.
como se observa, y es perpendicular a este plano que está por acá. Listo, entonces eso es cuando está girando en sentido antihorario. Lo mismo pues en este caso en K cruz I, si llevamos K hacia ahí, nos va a dar un J hacia el eje positivo de las Y. Entonces, resumiendo, va a quedar de esta manera, miren. I cruz J da K, J cruz K da I, y K cruz I da J. Pero ¿qué pasa si no lo llevamos en este sentido antihorario, sino al contrario? ¿Qué pasa si llevamos, por ejemplo, I hacia K, o K hacia J, o J hacia I? Pues estará girando en sentido contrario, por lo tanto será negativo. Miren, ¿qué pasa si llevo J hacia I? Si llevo J hacia ahí, me dará efectivamente un vector en el eje K, pero negativo, ¿sí? ¿Qué pasa si llevo K hacia J? Lo mismo, me dará un I, pero en sentido negativo, y lo mismo para I cruz K. Entonces, es importante tener esto en cuenta porque por convención es necesario para los ejercicios que se van a realizar. Ahora, ¿qué pasa si no se mueve este circulito que está acá? Es decir, si yo quiero llevar I hacia I, pues no pasa nada, entonces no habrá momento. Recordemos que para que haya un momento, una de las condiciones es que haya perpendicularidad, entre el radio de giro y la fuerza. Si no hay perpendicularidad, pero por el contrario ambos son paralelos, ¿será que hay un momento? ¿Será que se produce un giro? Ustedes ya pues han hecho esos análisis, se dan cuenta que si quieren apretar un tornillo, una tuerca, tienen que ubicarse de manera perpendicular a la palanca o la llave que está utilizando, por lo tanto no habrá giro. Quiere decir que I cruz I es 0, J cruz J 0 y K cruz K es 0. Bueno, esto es recordando así de manera general lo que veíamos por allá en el análisis vectorial con respecto a producto cruz. Pero ¿cómo vamos a entender esto mejor? Lógicamente lo vamos a entender mejor y recordar mucho mejor por medio de hacer ejercicios. Es por esa razón que el día de hoy vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer este. Mire lo que dice. Una barra está doblada y cargada de la forma en que se indica en la figura. Nos piden determinar el momento de la fuerza F respecto al punto O. ¿Cómo así? Entonces vamos a volver a leer y entender. Dice entonces que hay una fuerza. ¿Cuál fuerza? Esta fuerza de 875 newton, que está distribuida de esta manera, que hay una relación de 0.15 en X, 0.14 en Y y 0.075 en Z. Y nos están diciendo que verifiquemos cómo esta barra, que está doblada, tiende a girar debido a esta fuerza con respecto al punto, y también nos dan pues las medidas de esta barra, nos la dan en milímetros. Entonces, como siempre, pues lo importante primero para partir de un ejercicio o empezar a resolverlo es leerlo, comprender lo que nos están dando, y ya con eso pues empezaremos. Entonces resulta que para resolver este ejercicio entonces empezaremos a aplicar la siguiente metodología. Dice lo siguiente: tenemos el ejercicio, recordemos que lo primero que se hace es, en este caso, leer, ya lo leímos, sabemos que la fuerza tiene una magnitud de 875, ya hemos reconocido algunos datos. Por ejemplo, ahora dice que en ese tipo de ejercicio se dice determine el vector radio de giro, el cual va desde el punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Ahora, ¿de dónde sale este vector radio? Bueno, analicémoslo de esta manera por acá. ¿Qué pasa si usted quiere llegar de O hasta A? Que es muy parecido al vector desplazamiento, pero no es lo mismo. Entonces, si usted quiere llegar de O hasta A, es decir, hallar el vector radio que va del punto de rotación, es decir, desde O, porque le están diciendo cómo es el giro desde O, hasta el punto de aplicación de la fuerza, que es A, pues vamos a revisar. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto se desplaza en el eje Z? En el eje Z se desplaza estos 200 milímetros, se desplaza en el eje X 250 milímetros y en el eje Z 150. De allí que está estos valores, pues en el diagrama nos lo están dando en milímetros, pero pues la sugerencia es que ya en esta parte del radio lo coloques en metros, porque pues en un momento va a estar en unidades de newton metro. Ahora, tenemos entonces que se desplaza 0,25 metros en I,
más 0,15 metros en J y más 0,2 metros en K. Entonces también tenemos que tener cuidado si son positivos o son negativos, es decir, si se está desplazando en el eje positivo o en el eje negativo. Es por eso que les decía que se parece mucho al vector desplazamiento, pero no es igual. Ahora, vamos a definir nuestro vector fuerza. Es el siguiente paso. Ya tienes el vector radio, ahora vamos a descomponer el vector fuerza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto sí lo recordamos de pues, la descomposición vectorial. Sabemos que nos están dando unos valores por acá de punto 15, punto 14 y punto 075. Entonces la idea es que ya por medio de lo que habíamos hablado de vector unitario para la descomposición vectorial lo hagamos. Entonces usted tendrá el vector desplazamiento de la fuerza, que es punto 15 en X, punto 14 en Y y punto 075 en Z. Miren, punto 15, punto 14 y punto 075. Pero recuerden que esa era la primera parte, hallar el vector desplazamiento. Luego tú tenías que hallar la magnitud del vector desplazamiento, es decir, punto 15 al cuadrado, más punto 14 al cuadrado, más punto 075 al cuadrado, y le sacamos raíz a esa suma. Y en esa ocasión nos da 0,218. Claro, ustedes ya en casa verifican el valor que de pronto pues sea coincidente y entonces colocamos eso sobre cada vector, cada componente del vector desplazamiento para hallar el vector unitario, y luego decimos que lo multiplicamos por nuestra magnitud. Entonces recuerden que eso que está acá en este renglón corresponde a la descomposición vectorial de un vector por medio de vector unitario. Ya ustedes operan con la calculadora, hacen su operación matemática de punto 15 por 875 dividido en punto 218 y ya pues harán la revisión. ¿Listo? Ahí en este caso pues a la profe les dio esto, pero ustedes ya muy juiciosamente en sus casas lo revisarán. Listo, entonces ya tenemos el vector radio y el vector fuerza. Ahora, ¿qué vamos a pasar a hacer? Vamos a hallar el momento. Entonces por eso era que necesitábamos estos dos, y sabemos que nos están diciendo que miráramos cómo la fuerza aplicada en A está haciendo rotar a la barra en O, es decir, el momento en este caso va del punto de rotación que es O hasta A. Por eso es que el radio debe ir de O hacia A, no hacia el contrario. Y ojo, también recordemos, el producto vectorial no es conmutable, es decir, no es lo mismo R cruz F que F cruz R. De allí que sea necesario y prácticamente obligatorio que mantengamos ese orden. Primero el radio y luego la fuerza. Bien, entonces ahora vamos a hacer precisamente ese producto, pero lo vamos a hacer despacio. Vamos a hacerlo despacio. Entonces, usted tiene el radio, que es este que está acá, lo ordena como se dijo, primero el radio y luego la fuerza, y luego algebraicamente hace la multiplicación, pero acá lo vamos a ver despacio. ¿Qué pasa entonces si hacemos algebraicamente eso? Entonces miremos, empecemos. Ya vamos a llevar 0,25 metros y lo vamos a cruzar con este 602,06, es decir, miramos I cruz I. Entonces I cruz I está por acá explicado, I cruz I da 0, recuerdan, porque hay paralelismo, no hay un giro. Por lo tanto, este número 1 que está acá con esta flecha curvada, toda esta línea va a dar 0. ¿Por qué? Debido a que si llevamos un vector I hacia un vector Y, no va a haber giro por el paralelismo que existe. Ahora, miremos esta línea 2, que es tomar I y llevarlo hacia J. ¿Qué pasa acá? Mire, si llevamos I hacia J, ¿qué empieza a pasar? I cruz J nos da acá, positivo. I cruz J da acá positivo. Entonces la sugerencia, cuando usted haga ejercicios, es primero identifica el vector unitario, en este caso ya dijimos que era acá, y luego mira los signos. ¿Cómo así los signos? Entonces, miremos por acá los signos. Este I cruz J da K positivo, porque está girando en sentido antihorario. Este es el más que se debe del giro. Ahora, tiene que mirar los signos que acompañan a cada componente. Entonces, en este caso, 0,25 que tiene al lado, un más. Y por acá, porque recuerden que estamos analizando esta línea 2, ¿qué signo tiene este 561,9? Pues un positivo. Entonces, mire, aplicamos la regla de los signos, más del giro, porque estaba girando en sentido antihorario, más de la componente del radio en X, más de la componente de la fuerza en Y, nos da más.
y luego ahí sí ya operas matemáticamente. Claro, digamos que acá están estas tablas para hacer la explicación, pero pues tú lo haces de manera rápida, ya pues, es simplemente para que te acuerdes que metodológicamente se sugiere que primero determines o digamos que identifiques el vector unitario, luego el sentido, es decir, el signo, y finalmente la magnitud. Y pues acá lo vas colocando. Ahora miremos el 3. ¿Cómo hacía el 3? Llevar I hacia K. I cruz K. ¿Qué I cruz K? Mírenlo acá. ¿Qué pasa si llevamos I hacia acá? I hacia acá nos damos cuenta que empieza a rotar el sentido de las manecillas del reloj. I cruz K da J, pero J con qué signo? Negativo, negativo porque precisamente está girando en sentido las manecillas del reloj. Entonces mira acá lo tenemos. Lo primero es identificar el vector unitario. I cruz K da J, identificamos el vector unitario, luego los signos. Este menos se debe a qué? Al giro, porque I cruz K da J negativo, y los signos de las componentes. Este más será la componente de I, del radio de Ni, esta más será la componente de la fuerza en K, entonces menos por más da menos, y ahí sí operas matemáticamente. Y ya pues resuelve, mira, 0 dio el primer término, positivo el segundo y negativo el tercero. Entonces ya lo vas organizando, pero vuelvo y repito, estas tablas que se muestran ahí en pantalla es para poder hacernos entender, pero no necesariamente tienes que hacerlos. Ahora, ya hicimos todo lo de I. Ahora tendremos que tomar la componente en J, o sea, en Y del radio, y multiplicarla o cruzarla más bien con las otras componentes del vector fuerza. Entonces hagamos lo mismo. Miren. J cruz I. ¿Qué pasa si llevamos un vector J hacia I? Miren, J cruz I dará K. ¿Pero qué signo tendría? J cruz I da K. ¿En qué sentido? Negativo. Entonces, miren, lo mismo. Identificamos nuestro vector, que es K, J cruz I da K, y los signos. El menos debido al giro, que está girando en sentido de las manecillas del reloj. Luego este más, que es debido a la componente en J, a este más que está acá. Y este otro más es debido a ¿qué? A la componente de la fuerza en X. Acá pues al lado del 602 hay un positivo. Entonces hacemos la operación o la regla de signos, menos por más da menos. Multiplicamos ahora sí con la calculadora y operamos. Y pues tenemos la solución ya. Ahora, miren acá, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si llevamos J hacia J, acá en la línea 2? J hacia J. Decimos que como hay paralelismo, no hay un giro. Entonces toda esta línea será 0. Y finalmente entonces está en 3. ¿Qué tenemos en 3? Vamos a llevar J hacia acá. J hacia acá. Miremoslo acá en el círculo. J hacia acá dará ¿qué? I. ¿En qué sentido? Positivo. J cruz K da I positivo. Porque está girando antihorario. Mírenlo. J cruz K da I más del giro, más de la componente que está acá, más de la componente en Z para la fuerza. Entonces hacemos la operación, más por más da más, operamos en la calculadora y ya tendríamos nuestros resultados. Eso pues recordando la convención, ¿no? Que todo lo que gira en sentido antihorario es positivo y lo que gira en sentido horario es negativo. Vamos con el último. Entonces ya hicimos todo lo de I, todo lo de J, vamos con K. Entonces vamos a dar K con las otras componentes de la fuerza. Entonces empecemos. ¿Qué pasa si llevamos un vector K hacia I? Miremoslo acá. K cruz I dará J. ¿J qué? ¿Cómo estará girando? Entonces estará girando en sentido antihorario, será positivo. K cruz I da J. Y noten que pues da el que sobra, ¿no? Por decirlo así. Porque tiene que haber, el vector resultante es perpendicular al plano que se forma. Entonces K cruz I da J, los signos, entonces más del giro, más de la componente en K del radio, o sea este más, y más de la componente en I, que sería el más que acompaña acá el 602. Y ya operan con la calculadora .2 por 602,06. Pues la recomendación es que su merced allá lo revise con calma, ¿sí? Allá con su calculadora verifique el valor que le está dando. Ahora, vamos con K cruz J. ¿Qué pasa si llevamos el K hacia la J? K hacia J.
observemos, nos da un vector en Y, K cruz J da Y, pero ¿con qué signo? Da un signo negativo. Entonces, ese signo negativo lo vamos a expresar acá. Menos por más de la componente del radio en el eje Z, por más de la componente de la fuerza en Y pues menos por más da menos, y operamos, ¿cierto? Punto 2 por estos 561.9 que estamos haciendo esa operación, y da 112,38 newton por metro. Y ya tenemos la solución, ¿no? Colocamos el signo respectivo que nos dio negativo y el valor matemático ya en la calculadora. Ahora, ¿qué pasa si llevamos K hacia acá? Pues no habrá giro porque hay paralelismo, no perpendicularidad. Entonces toda esta línea al final dará 0. Listo, entonces observemos que ya se analizó lo que nos da con la componente en Y, lo que nos da con la componente en J, y acá acabamos de hacer lo que nos da con la componente en K. Entonces, como observaron, hay ciertos momentos que dan en Y, otros en J y otros en K. Entonces vamos a organizarlo, es decir, vamos a tomar todo lo que nos dio en Y, ya sea positivo o negativo, todo lo que nos dio en J, ya sea positivo y negativo, y en K lo mismo, y los vamos a organizar. Entonces por acá lo vamos a tener, miren. El momento en A complementando es igual a ¿qué? Usted mira la tabla, lo que nos dio, entonces lo que nos dio en Y fue esto. Todo lo que nos dio en Y fue esto. 45 positivos por acá menos esto. Eso nos va a dar en Y. Más, pues colocamos el más, pero operamos acá entre paréntesis para saber qué valor nos da. Esto fue lo que nos dio en Y, o sea en J, y finalmente más, y lo mismo, les recomiendo colocar paréntesis y al final saber si da negativo o positivo, y esto fue lo que nos dio en el eje K. Ahora, ya al momento ustedes hacen la operación y pues les encontrarán el valor. Entonces, pues se supone que esta operación matemática da el 67,23 y queda negativo, que este 45 sale de esta operación y que este 50,17 sale de lo último en K. Ahora, ya tendríamos el sentido, porque sabemos que en Y iría negativo, que en J positivo y en K positivo. Pero recuerden, un vector se caracteriza por tener ¿qué? Magnitud, dirección y sentido. ¿Cuál es la magnitud? ¿Cuál es la dirección y el sentido? Bueno, saquemos por acá digamos, esos análisis. Resulta entonces que usted grafica, observamos que en X es negativo, usted, pues la sugerencia siempre es grafique esos vectores, en este caso el vector que nos está dando es un momento, que en Y nos dio también positivo y en Z también. Entonces usted pues los grafica, los analiza y noten que en este caso el momento está acá. Ahora sí con 3 componentes. Pero ¿qué pasa con la magnitud? Bueno, la magnitud saldrá de Pitágoras. Usted saca Pitágoras y la dirección sale de lo que es la aplicación de los cosenos directores, donde usted pues lo haya. ¿Listo? Entonces ya con cosenos directores será cada componente dividiéndola en la magnitud. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces así terminaríamos este ejercicio.